de Córdoba y casi de inmediato al país entero. Durante semanas y semanas no se habló de otra cosa más que del caso Tania Bruno, que comienza un domingo, Richard. Sí, un domingo de invierno del año 95, en Hernando, a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba. A ver, Tania, aquella nenita de ahí que le falta el dientito de adelante, bueno, ¿la están viendo? Sí. Bueno, y estos son los hermanos de Tania. Martín acá abajo y Fabricio, que era más grande que Tania. Fabricio, que tenía para esta época unos 13 años aproximadamente. Estamos hablando del 16 de julio del 95. El escenario, Hernando. Domingo. Una localidad de unos 10.000 habitantes con ritmo de pueblo. Sí. Nadie se ofenda, para mí no es peyorativo llamarlo pueblo. Pero Hernando tenía las características de una localidad donde todos se conocen con todos, donde los domingos está la siesta, está el fútbol local. Fútbol local, sí. Las casas suelen estar tranquilas, suele haber reuniones familiares. Ese día, ese domingo 16 de julio del 95, Richard, el papá de Tania... Sí, empleado municipal, pero además... Relator de fútbol, periodista deportivo, Paul Bruno. Ese día se había ido a relatar un partido de fútbol de la liga local. No estaba en la casa, estaba en la canchita de fútbol local, relatando para la transmisión del pueblo. Se había ido después del mediodía, se fue para la cancha a relatar, que bueno, era su otra tarea. Y en la casa quedaron la esposa, Sandra, la mamá de los chicos, Sandra Viñolo, con los nenes. Pero atención, no estaba Fabricio. Fabricio se había ido a la casa de la abuela. Después a la tarde tenían pensado que el nene iba a volver a la casa, pero en ese momento ya esta para... Es la casa, mirá. Ah, esta es la casa, mira. Fabricio se había ido a la casa de la abuela. El papá estaba relatando fútbol. En la casa estaban Sandra Viñolo con su hija Tania, de 8 años, y con el hijito menor que en ese momento tenía 2 años. 2 años, muy pequeño, Martín. Martín era muy chiquito. El asunto es que ya para eso de a primera hora de la tarde, más o menos, estaban viendo la televisión los nenes y anunciaban que iban a dar la película, una película de Batman, con la de Val Kilmer. Sí. La que protagoniza... Plenos 90. Sí, plenos 90, sí. Y la madre, Sandra, cuando escucha en la tele que iban a dar esa película, le cambia de canal porque dice, no, esta película no es para ustedes. Ahora, Martín y Tania estaban en la casa junto con un amiguito de ellos. Y estaban viendo la tele. Cuando dan el anuncio de Batman y la madre dice, no, esta película no es para ustedes y cambia, el amiguito le dice a Sandra, no, yo quería verlo, me voy a verlo a mi casa. El pibe se va. Queda Sandra con sus 2 hijos. Después de las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde a las 18 ocurre todo. Alrededor de las 18, ¿quién llega a la casa? Llega Fabricio. El hijo mayor. El hijo mayor que estaba en lo de la abuela. Adolescente ya. Llega. Él entra por el garage, porque la puerta del garage no tenía llave. Estaba baja, pero sin llave. O sea que se pasabas directo. ¿Por qué estaba así? Para que Martín, de 2 años, travieso, si estaba abierta la puerta levantada, no se fuera a la calle por ahí. Entonces, la tenían baja, sin llave. Fabricio llega, entra por ahí, ¿y qué se encuentra? Se encuentra una imagen conmocionante, seguramente no ha olvidado en toda su vida. Lo primero que ve Fabricio es a su mamá, a Sandra Viñolo. Estaba en la cocina, estaba tirada, inconsciente, según lo que ve Fabricio. Imagínense, claro. Un chico de 13 años que se encuentra con su mamá tirada en la cocina, que está como dormida, pero claramente no está dormida porque tiene manchas de sangre en la cara y porque tiene un cable de teléfono alrededor del cuello, arrollado. Eso es lo primero que ve. Él enciende la luz. O sea, pasar lo que pasó entre las 3
de la tarde, las 15 horas y las 18. Encuentra eso que Rolando dice. Y Martín, su hermano, Martín estaba sentado en el piso, llorando. Este nenito. Este nenito. 2 años. Lloraba, claro, 2 años tiene el pibe. Hay que decir una cosa, mira, ¿cómo era la disposición de la casa adentro? Había una cocina, vamos a poner una cocina. Armala. Había un separador de esas mesadas donde uno toma la leche. Sí, una suerte de barra. Y después estaba el comedor. Cocina, separador, comedor. En el comedor había una mesa, un televisor, televisor, un modular y una puerta que daba hacia los dormitorios. La madre estaba al lado, tirada en el piso, como vos dijiste recién, al lado de la mesa. Y el nene estaba un poco más acá, antes, sentado en el piso llorando. Fabricio se volvió loco. Cuando ve a la madre, primero pensaba que la madre, vos fijate lo que es la cabeza, vos no te imaginás de entrada frente a una situación inédita, no te imaginás una desgracia. Por supuesto. Y menos que menos la cabeza de un pibe. Entra allí, cuando ve a la madre en el piso, dice, estará buscando algo para Martín. Ayudarlo a Martín que está llorando, que le falta algún chiche. Cuando se acercó y la vio así, como describiste vos, el pibe, pero desesperado, primero va corriendo a una de las habitaciones a buscar una almohada para ponerle amorosamente... A levantarle la cabeza a la mamá. Y el nene, su hermano seguía llorando, va y le pregunta... Él se da cuenta que la madre está lesionada. En un primer momento, por supuesto que no te das cuenta, pero cuando él ve la escena, se da cuenta que algo violento ocurrió. Claro. Que a la mamá le pasó algo. Había sangre. Y lo que observó es que la madre parpadeaba. Bueno, pero va a ver a su hermanito, pero ya va con una idea. Dice... ¿cuántos le pegaron a mamá? ¿Quiénes fueron? ¿Cuántos le pegaron a mamá? Le dice a Martín, y Martín no reacciona, seguía llorando, no le contesta. No, obviamente. Pero el chico, Fabricio, estaba desesperado frente a esa situación. Pero por supuesto, imagínate lo choqueante que es para un adolescente encontrarse con eso, y lo que demora en todas estas ideas, en ver qué pasa con la mamá, en llevarle una almohada, en atender a su hermanito menor, hasta que finalmente cae en que en la situación faltaba alguien. Sí. Estaba su otra hermana. Sí, y la única fuente de información que tenía era su hermano menor, Tania. Y Martín, lo agarra Martín, lo levanta, estaba en el piso, señala la puerta que da a los dormitorios. Y lo lleva de la mano... Casi Martín adelante, 2 años caminando como camina un nene de 2 años, va llevándolo y ahí llega hasta el dormitorio de los padres. La cama matrimonial en el centro del dormitorio, Fabricio entra con su hermanito, prende la luz y en el medio de la cama estaba Tania, su hermana de 8 años, Tania Soledad Bruno. Que no estaba en posición fetal, pero estaba de costado. ¿Sabés lo que piensa Fabricio? Está durmiendo. Claro. A ver, un nene... Es la composición que él se va armando. Es la composición. Ya tenía la primera impresión con relación a la madre, que la va corrigiendo sobre la marcha, como cualquier persona lógica, a pesar de la edad que tenía, frente a la sangre y a esa situación, fue a buscar la almohadita y demás. Pero con la hermana ya es demasiado. No, está durmiendo. La toca como diciendo, despertate. Dale, vamos. Despertate. Es más, la da vuelta y la pone boca arriba. Yo no sé cómo fue, es decir, creo que nadie sabe cómo fue el momento exacto en que Fabricio advierte que su hermana no respiraba. Fabricio intenta desesperadamente despertar a Tania. Sí. La sacude, le habla, claro, hasta que se da cuenta que no respira. No respira. Que Tania está muerta. Yo creo que el pibe se volvió... no es que yo lo creo. Hay los testimonios del propio Fabricio luego y demás, y de la situación, y de los vecinos que van a aparecer ahora dentro de poco. Va de vuelta a atender a la madre, va de vuelta a ver a Tania, va de vuelta a atender a la madre, grita, qué sé yo, pide auxilio.
La vecina Mari escucha. Obvio. Mari tenía 2 hijas, más grande que él, y va a la casa, bueno, nada, y se encuentra con todo esto y comienzan a asistir al nene, a la señora, a Sandra, obviamente, y encuentran el cuerpo de Sandra en el dormitorio. El cuerpo de Tania, que estaba, por supuesto, muerta. La logran despertar a Sandra. Digo, la logran despertar porque la impresión que tuvo en un primer momento Fabricio es que estaba desmayada. Sí. Pero él vio que parpadeaba un poco. La vecina se acerca y logra que reaccione. Sí. O por lo menos Sandra ahí reacciona. Y ahí empieza Sandra con una explicación de lo que había pasado. Sí. Porque, por supuesto que había muchas preguntas. No, obviamente, ¿qué pasó El primer acá? impacto de tu hija Tania está muerta. De llamar a la policía, de que vengan Llaman a todos a la la casa. policía, los llevaron a todos al hospital y en ese momento, claro, la versión de Sandra empieza a dar a ella su versión. Pero hay una cosa, en esa casa, desde el momento en que la vecina, los vecinos llaman al hospital, al sanatorio, y llega la policía, no se preservó nada. No. Yo te diría que a esa escena del crimen se la comieron. De la cantidad de gente que entró en esa habitación, que la casa no era muy grande, se la comieron. De hecho, Había todo tipo de personas se metió ahí adentro. muchos dijeron, y se habló mucho de esto a lo largo de los años, que había cosas revueltas, que había muebles fuera de lugar. Sí. Pero siempre estuvo la duda de, ¿estaban fuera de lugar y estaban revueltos antes de que llegara Fabricio o fue después? ¿O fue parte de la conmoción que hubo, parte de la gente que entró, los médicos que llegaron al lugar, los que fueron a recoger a Tania, la policía que se puso a revisar? Esa duda siempre quedó. ¿Alguien había revuelto todo o fue parte del desorden total que hubo en esa escena del asesinato de Tania Bruno? Porque la única que tenía información sobre cómo estaban las cosas en un primer momento era Sandra Viñolo, era la madre de Tania. Que cuando pudo empezó a decir lo que había pasado, según ella, entre las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde y las 6 que su hijo Fabricio la encuentra tirada en el piso. Sandra le va a decir a los que la escucharon en un primer momento, a los policías que le toman una primera declaración, que ella estaba en su casa, que el día era normal, que la tarde estaba transcurriendo sin ninguna incidencia, hasta que le golpearon la puerta. ¿Quién le golpeó la puerta?, le preguntaron. Un hombre. Lo describió como un hombre que tenía un gorro y una bufanda hasta la nariz. Claro, le preguntaron, bueno, ¿y cómo era? De invierno, ¿no? ¿Usted lo conocía? ¿Qué señas particulares tenía? No, tenía un gorro, la bufanda le tapaba toda la cara y me pidió unos papeles de mi marido. Me dijo que había unos papeles que mi marido le había dejado en casa para que él se llevara. El marido que estaba relatando el partido de fútbol en ese momento. Y Sandra dice, yo le abrí la puerta, yo lo dejé pasar a este hombre. Ella va adelante hasta donde estaba el televisor para ir a buscar a ver si encontraba esos papeles que le estaba pidiendo este hombre por encargo de su marido, porque le hacían falta al marido. Bueno, ella va por ahí. En ese momento, el tipo la ataca, dice ella. La ataca y le pide, dame la plata, dame la plata. Bueno, un típico robo. Ella forcejea con este hombre. Forcejea que esto, que lo otro, que yo, hasta que, para evitar males mayores, había una cómoda allí donde guardaban el dinero de la diaria. Para los gastos. Plata para ir al almacén. Claro. Entonces agarra ese dinero y se lo da al tipo, pero el tipo estaba ahí, pegado a ella, y según Sandra, dice que este tipo vio en el armario una billetera con plata. Dice, me querés engañar. Y ahí no habla de golpes, habla de que forcejean y la... Pero perdón. Sí. Y siempre con la bufanda puesta. Bueno, eso es lo que no se entiende. O sea, forcejea. Nunca, ¿eh?
Y nunca se le corre la bufanda. Nunca a la se le cara. corre la bufanda, nada, porque jamás le dijeron a Sandra, hace un identikit. Jamás. Jamás le preguntaron, escuchame una cosa, ¿qué me dijiste vos recién en los rolos? ¿Qué me dijiste? No se le corrió nunca. No. Bueno, nunca se lo preguntaron a Sandra. Che, Porque pero no se le corrió nunca. es la pregunta básica. Tanto forcejeo, tanta cosa. Si vos decís que te empujó, que sacó la plata de la cómoda, que vio la plata en una billetera, que reaccionó ante esto, que vos forcejeaste, Sí. y vos decís también que en el momento aparece Tania en la escena. En el Dado momento de la pelea. aparece Tania, pero además ella dice una cosa muy extraña. Sandra. Dice que cuando estaba forcejeando con este señor, con este supuesto ladrón, ella ve por el rabillo del ojo, por acá, ve como que entra otro, Un segundo hombre. un segundo hombre, hacia el lado de la puerta que da a las habitaciones. Todo muy extraño. Pero el tipo... Tampoco lo puede reconocer eso. No, no lo puede decir, lo ve Lo ve por muy el rabillo. acotado. Es como si yo te estoy mirando a vos y yo sé que hay un cámara ahí. Pero me decís, ¿qué cámara es? Bueno, la verdad, no, tengo que verlo. Ah, ¿me entendés? Bueno, no. Pero ella seguía forcejeando mientras por el rabillo del ojo vio a otro tipo más. De su hijo menor no dice una palabra. Pues esto esta es la versión de ella. Y el hombre, en ese forcejeo, en el forcejeo que se produce después de que este tipo ve la billetera, según ella, y le dice, me querés engañar, la lleva hasta la mesadita que separa El comedor, de la cocina, le pone la mano sobre la mesada, con un cuchillo le corta acá. A ver, diré, le corta, vamos, lo voy a poner acá, es mejor. Lo corta, la corta entre donde tenía el anillo, entre el anular y el medio. Le corta así y le saca el anillo de casada. Le corta y le saca el anillo. Y de ahí la sangre. Es lo que dice ella. Sí. Ahí había sangre. Ahí había sangre. Después vamos a volver sobre el tema de la sangre y de esa sangre. Pues sigue forcejeando que esto con el otro. El tipo se va. Se fue. ¿Cómo se fue? Sí, se fue. Desapareció. Sandra dice que cuando el tipo se va, ella lo primero que piensa es ir al teléfono y el número que tenía en la cabeza era el de la radio donde trabajaba su marido. Claro, avisarle a Paul. Avisarle a Paul. Estaba en eso cuando se le aparece de vuelta al tipo. Ahora, qué raro todo. No hace Se falta va, ni que lo digas. No hace falta, ¿no? Pero ojo, lo que estamos contando. Porque es un ladrón maligno, Sí. que ataca a traición, cubierto, Sí, que entra, roba, hace entrar a un cómplice, sí. se va, la deja a la víctima principal ir a agarrar el teléfono y después vuelve. Después vuelve. Esto lo dijo la señora Sandra Viñolo, oficialmente. No estamos diciendo, parece que. No, no, esto lo dijo ella. Estamos repitiendo la versión de Sandra Viñolo. Bueno, vuelve este tipo. Claro. Vuelve a forcejear con ella, que estaba ahí en el teléfono. Y es en ese momento donde dice, arranca el cable del teléfono. Y es cuando, ella tiene un corte también en la cara, y es cuando forcejea, nunca dice me pega, No. porque no tenía golpe. Siempre lucha, supuestamente. La tira al piso y ahí es cuando dice me da 2 vueltas con el cable del teléfono, me quedo el cable y me desmayé. Ahora, los investigadores le preguntan también a Sandra Sí. por Tania. Sí. Porque, claro, era la escena de un robo, se lo contaba Sandra, pero era la escena también de Nena. un asesinato. Y Sandra dice, Tania gritaba. En un momento yo la escuché gritar a Tania. Y dice una frase que se ha arrepentido muchas veces en el expediente, que se ha analizado infinidad de veces. Ella, cuando le preguntan por esto, dice, pobrecita, era tan chiquita que se le fue la mano. Creo que no tenían intención de matarla. Punto. ¿Qué le hicieron a Tania Bruno? Según la primera versión, Dale. porque hubo varias, Sí. Hay un estudio forense, ¿no? Claro. Pero
acerca de los movimientos que hicieron con Tania. Hay dos versiones, dale. Hay una primera versión que dice, a Tania la atacan en la cama matrimonial. Sí. La sofocan con una almohada hasta asesinarla. Pero hay otra versión que dice que la estrangularon con un cable, que la arrastraron desde su propia habitación hasta la cama matrimonial y que ahí la tiraron y la taparon con una almohada. El forense, vos sabés que después habrá un juicio con esto, y en el juicio los forenses discutieron 3 horas acerca de la versión de Sandra. Pero vamos de vuelta con la nena. El forense, el primero, da su parecer, que dice así. A ella la intentaron sofocar con una almohada. No dice dónde. La intentaron sofocar con una almohada. Pero cambiaron de método. A mitad de camino. A mitad de... Rarísimo. Todo Nunca muy vi. raro, pero ya no es rara la versión de Sandra. Sí, rara la Es de los raro lo que forenses. dice el forense. El forense dice, en su agonía, en la agonía de la nena, dejaron de, o dejó, de sofocarla con la almohada y le pasaron 2 vueltas de una cuerda, que es el cable de teléfono. El mismo de Sandra. El mismo de Sandra. 2 vueltas y le hicieron un nudo en la nuca. Ella termina, perdón por esto, termina de morir estrangulada a lazo. En un mecanismo mixto. En un mecanismo mixto que empieza con la sofocación y termina con el estrangulamiento. ¿Pero fue en la habitación de Tania o en la habitación de la mamá y del papá? Bueno, 3 horas discutieron, no se pusieron de acuerdo. ¿Dónde empezó? ¿Por qué cambiaron de método? ¿Por qué terminó? ¿Por qué la encontraron? No sé si terminó ahí o empezó y terminó ahí. ¿Por qué la encontraron en la habitación de los padres en la cama matrimonial? Eso es lo que pasó con la nena Tania Bruno. Ahora, se arma el escándalo, Richard. Por Se arma un la escándalo muerte de tremendo Tania, con este caso. un impacto nacional. Y empiezan a hablar en los medios, en la policía, en la justicia, una y otra vez sobre la declaración de Sandra. Sí. Y vuelven una y otra vez sobre Sí. esta frase. Pobrecita, era tan chiquita que se le fue la mano. Creo que no tenían intención de matarla. Y empiezan a preguntarse, ¿Sandra justificó a los asesinos de su hija? ¿Está tratando de atenuar la responsabilidad de quienes le quitaron la vida de su nena? Para responder esa pregunta, lo que hicieron, a pesar de que la escena de crimen fue pisoteada por todo Hernando, o casi todo Hernando, se basaron en la escena en la versión de Sandra y en lo que encontraron, lo poco que se pudo encontrar en la escena de crimen, que, es decir, la reconstruyeron, la situación, por lo que dijo Fabricio. Entonces, Fabricio cuando llega, ¿a qué hora llega? Y a tipo 3:30. Le preguntan a los vecinos, entre las 3:30 y las 6, ¿ustedes vieron a alguien merodeando por acá? ¿Escucharon gritos? Imagínate la pelea que contó Sandra. Donde hubo un asesinato de una nena. Un asesinato de una Una nena. nena que tuvo que haber gritado un montón. Los llantos de Martín, ella peleando y obviamente gritando, y el tipo, por ejemplo, dame la plata, sí que me engañaste, esto, el otro, vení para acá, te pongo la mano ahí. Bueno, en fin, una serie de cosas, todo eso los gritos. ¿Escucharon algo? Mirá que cuando fue Fabricio y llamó a los vecinos, estuvieron enseguida, o sea, no escuchamos nada. No. La casa que acabamos de ver está en calle de tierra. Sí. Está bien que no llovió, es cierto, pero cuando entró Fabricio, la casa estaba impecable. Ahora, una cosa, ¿no? Una cosa. Sandra dice, forcejeamos, me agarró, me tiró, que esto, que lo otro. Debería estar todo patas para arriba. La mesa estaba en su... Según Fabricio. No después cuando entraron los vecinos, no. Según Fabricio. La mesa estaba ubicada. La mesa estaba en su lugar. Las sillas... Perdón, una cosa con la mesa. La mesa no era una sola pieza, sino que era una tabla, la mesa, sobreapoyada el pedestal.
¿sabés que haces así? Y Se cae todo. te da vuelta. Imagínate en medio de esa pelea. No pasó. Estaba impecable. Estaba en su lugar, con el mantel y todo. Las sillas eran de plástico. Es el ruido que hacen. Y sabés cómo vuelan. Es decir, empezó acá, terminó allá, después de vuelta vino. Estaban en su lugar. Había una cosa que llamaba la atención. ¿Qué? El televisor. Había una mancha de sangre en el televisor, es cierto. Pero el televisor, ¿cómo lo podemos decir? El televisor, supóngase, no lo quiero hacer con un libro de Hammurabi, No. lo voy a hacer con mi celular. Bueno, el televisor es este, ¿no? El televisor es este. Estaba así. Sobre la mesa no estaba ni corrido, ni caído al piso. No. Estaba así. Con la pantalla sobre la mesa. Como quien lo bajó. Qué raro. Lo acostaron. Como si lo hubiesen acostado. Está muy bien. Como si lo hubiesen acostado. Qué raro. Pero había algo más todavía. Las manchas de sangre. Las manchas de sangre eran así. Por ejemplo, cocina, pequeña mesada, comedor. Empezaban en la mesada e iban en goteo, dando vueltas a la mesa. Había más sangre en la mesada donde le cortan la mano. Claro. Según Sandra, le cortaron la mano, había más sangre ahí. Pero después, en goteo, ¿qué significa en goteo? Que las manchas de sangre eran redondas. Si a mí me sangra la nariz y yo me pongo acá, me sangra el lado izquierdo, me tapo acá y dejo que caiga, y después voy acá y hago lo mismo, el redondel que deja la sangre es redondo. Seguro. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo estoy estático. Muy bien. No es ningún invento, está en los libros de medicina forense. Bueno, todas las manchas redondas. Había un poco más de sangre en el modular, había una mancha en el televisor, con pantalla abajo, y había más sangre donde estaba Sandra, sí. Pero cuando vos te movés, las manchas de sangre son alargadas. Claro. Pues vos vas Obvio. caminando, más si estás siendo empujada por alguien, si hay un forcejeo, no quedan perfectas las gotitas. No. No hacen No, un recorrido como de migas, que es lo que vos estabas describiendo. Exactamente. Quedan manchas por todos lados. Queda mancha por todos lados. Richard, empezaron a dudar mucho los investigadores de la versión de Sandra Todo esto. con esta escena tan extraña, con la declaración de ella hablando de alguna manera, como tratando de atenuar la responsabilidad de los supuestos autores, y termina diciendo, no, fue usted, Sandra, la asesina. Sí, esto no nos cierra en absoluto. Porque... Por todas estas cosas, no, fue usted. Pero ¿y por qué habría sido Sandra? Y entonces empieza a hablar de la posibilidad de que Sandra hubiera estado esa tarde con un hombre que no era su marido, que Tania los hubiera visto y que la terminaran asesinando a Tania para que no le contara al papá que su mamá estaba con otro hombre. Así como me lo dijiste, lo dijeron en su momento, y sabés que a mí, no sé si lo compartís, me hace pensar en la vieja estrategia policial de hay que encontrar un motivo para semejante crimen de una nena. La madre ha dicho cosas que no se corroboran con lo que encontramos, con lo que encontró ni su propio hijo. Tenemos que encontrar un motivo. Un amante. Amante. Vamos con el amante. Vamos con el amante. Y llegaron a ponerle nombre y apellido al supuesto amante. Lo metieron en cana. Lo metieron en cana y lo mostraron, Y Richard. lo mostraron. Lo exhibieron. ¿Hay una crónica? Sí, si querés podemos verla porque Dale. detienen a un vecino de Hernández y dicen, Sí. él estaba con Sandra Sí. cuando termina asesinando a Tania. Vamos a verlo. Miremoslo. Vamos a verlo. En esta unidad regional de Río Tercero está detenida Sandra Viñolo de Bruno. Está acusada de haber dado muerte a su hija de 8 años, Tania Soledad, que tiene 2 hermanitos. ¿Cuál es la imputación? Homicidio calificado. Concretamente se sospecha que esta señora mató a su hija. Esa es la sospecha que surge de esos elementos del sumario policial. El artículo 80, inciso primero, califica el homicidio por el vínculo. En este caso, el vínculo se estaría dado entre madre e hija. Por eso es que la imputación es por homicidio calificado. Ese es el agravante, el vínculo.
La crónica. La señora Sandra Viñolo de Bruno está presa. Unidad Regional 7. Sí. El marido. Contame un poco del marido Paul. Inmediatamente se pone al lado de ella. Sí. El marido no cree en la versión del amante, No. que es detenido, No, que es detenido. Sí. es liberado. Cuando es liberado, las cámaras de televisión lo estaban esperando. Él dice, yo no tengo ¿Y nada que ver. lo tenemos? Me parece que está. Lo podemos ver igual si querés mientras vamos charlando, pero Sí, claro, fue claro, como un claro. hecho público. Sí, Pero- todo esto... A ver, El marido ni aún así duda de Sandra. Ahora, no. Indescriptible, de tristeza, Bueno, acá de dolor. lamentablemente conocemos. Lo único que pido que resguarden la intimidad de mi familia, de mis hijos. Mi esposa está completamente sedada. Les pido eso, el respeto a la intimidad, pero también les pido que hagan fuerza, toda la fuerza del mundo para que se logre justicia. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Cómo se ocurrieron? ¿Eran gente conocida? Mi señora la declaración que hizo que no ha reconocido a nadie, no reconoce a nadie. Entraron con unas bufandas, con unas cosas de lana, pero nada más. ¿Crees que No alguien puede ser pudo nada más. haber visto algo? ¿Alguien del pueblo, del barrio, aunque sea? Alguien vio. alguien vio, pero nunca No, duda creo él, que ningún vecino vio nada, pero bueno. Nunca duda de la versión No, de su esposa. no. Se Ni en pone ese junto con momento, ni cuando la meten presa, No. ni cuando meten preso al supuesto amante, que después liberan. Era tal, déjame decir una palabra con el tema del supuesto amante, que fue un invento de la policía, digámoslo Sí. directamente, porque la policía agarró hizo figurar a 3 testigos, 2 sanjuaninos y una señora, diciendo sí, Andaba con él. Sandra, los hicieron declarar. ¿Sabes lo que dijeron los sanjuaninos? No sé, yo estaba en mi casa, me trajeron acá. Me dijeron, ¿conoces a este tipo? Yo no conozco a nadie. Una vergüenza de la cana fenomenal. Pero ese Es no que era el tenía que tema. justificar algo la policía con la resolución que le estaba dando al caso. Obviamente. Sospechaban de Sandra, tenían motivos para sospechar. Sí, porque la versión que dio. No encontraban el motivo. En los medios locales se empezó a hablar de la posibilidad de que Sandra por ahí no había sido sorprendida con un amante hombre, por ahí la habían sorprendido con un amante mujer. Esa es Sandra Viñolo. Sí, esa es Sandra Viñolo, que no la habíamos nombrado, pero no la habíamos visto. Bueno, esta es Sandra Viñolo, detenida, después en un momento Richard, del juicio. Ahora la vamos con a- todos estos elementos, sacando ya lo del amante, el 20 de diciembre del 96, o sea, un año y medio después del crimen de Tania, se va a hacer el juicio oral y público Sí, contra Sandra Viñolo, Ahí está. acusada del homicidio de su propia hija, en la Cámara de Río Tercero. sí, no, sí, me. Ahí la van a imputar y le van a pedir que declare. Sí, Y ahí ya no va a declarar Sandra Viñolo. no, se negó a declarar. Lo que Raro. dijimos, según ella, fue en la instrucción, antes. Pero acá en el En juicio no declara. No declara. La estaban acusando de matar a su propia hija. Sí. No declara. No declara. Le ofrecen declarar al marido, a Paul. Bueno, digo, mataron a su hija. ¿Usted va a declarar, señor Bruno? Él tampoco declara. No. Él no cuenta nada, no dice nada. Habla con los periodistas, pero en la sala de audiencias Estaba No muy habla. confiado en que su mujer la iban a absolver y además estaba, estaba de cuerpo y alma con ella. Iba a todas las audiencias. Siempre. Hasta había pensado, fíjate vos, si por esas casualidades a mi mujer la llegan a condenar, nos matamos los dos. ¿De qué manera? le había dicho a periodistas que hablaban con él que él tenía 2 pastillas de cianuro preparadas, que las llevaba todos los días a los tribunales. Sí. Que si la llegaban a condenar a Sandra, le iba a dar a Sandra una pastilla para que ella se tomara y se suicidara, y él iba a tomar la otra. Sí. Y los dos iban a terminar con su vida si la justicia cometía, valga la redundancia, la injusticia, La injusticia, de claro. condenarla por el crimen de Tania. Che, Rolo, pero estas cosas, esto que dijo Paul Bruno, cambió porque de un día para otro al juicio no fue más. De un día para otro, Paul Bruno no fue más al juicio porque Sandra comete una indiscreción. ¿Qué pasó? Mientras estaba presa, Sí, en la unidad regional 7. le escribe a una amiga, Sandra, Le escribe una amiga, perfecto. escribe una carta. Dale.
y le dice, me enamoré. ¿Cómo? Me enamoré ¿De quién? de un hombre que conocí acá en la Unidad Regional 7. ¿Un cane? Un policía. Pero que lo tiró de la pata. Encontré el verdadero amor. Estoy enamorada de este hombre. Le escribe a una amiga. A una amiga le escribe. El marido se entera. La amiga le cuenta. Madonna Santa. Cuando San el Giovanni marido Benedetto. habla con ella y le dice, no, yo creo en Sandra, yo voy al juicio todos los días. La amiga le dice, mirá que Sandra anda con otro. Está enamorada de un policía. Tiró la pastilla a la basura. Tiró la pastilla y tiró toda su voluntad de acompañarla. No, no. Que desaparece del juicio. No, se le pone en contra. Se le pone en contra. Nada, el tipo cuando se entera de eso, bueno, chau. No va más al juicio. No va más al Desaparece. juicio. A ver, ella comienza una relación con un policía de la Unidad Regional 7, la misma unidad que investigaba el crimen. Es todo muy extraño. Pero Todo bueno, muy extraño. no, lo que no es extraño es que esta mujer, ahí está, se enamora de un policía. Cosas que pasan. Cosa Richard. que, bueno, pasó. Va a llegar entonces el momento... Llega el momento de la sentencia. Sí. En los alegatos le toca alegar al fiscal Moisés Llona, que habla de un pacto de silencio entre Sandra y su marido. Sí, habla de eso, es verdad. Él plantea, como parte de su alegato, dice, acá hubo un pacto de silencio. Sandra y su marido se juramentaron no hablar de lo que pasó esa tarde del domingo 16 de julio de 1995 en su casa. La investigación ha sido deficiente, la policía trabajó mal, Sí, la instrucción se hizo mal. sí. Por lo tanto, yo no puedo acusar. Y no acusa. Y ante esto, claro, el Tribunal Oral, los 3 jueces tenían que resolver, Richard. Y los jueces no le queda otro que sobreseerla a Sandra Viñolo. Sí. Uno de los jueces dice una cosa muy, muy sugestiva. Porque argumentan. Argumentan. En resumidas cuentas, dice, tengo la intuición de que fue ella, pero no lo puedo probar. No hay pruebas. Nos faltan pruebas. Nos faltan pruebas. Omar Bornia, José Luis Clemente y Félix Pértile fueron los jueces. Creo que fue Clemente el que dijo esa... es mi íntima convicción de que fue la madre. Como diría alguna, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. No tengo pruebas, pero tampoco duda. Lo que Planteo. pasa es que siendo juez, si yo soy como ciudadano, no tengo duda. Como juez, tengo dudas porque, bueno, hay un procedimiento legal que hay que seguir, que es igual para todo el mundo, y bueno, acá faltan pruebas para que legalmente quede evidente la responsabilidad de esta mujer. Acá falta eso. ¿Por qué? Porque se hizo mal todo. Ella termina hablando después del juicio. Habla, sí, unas sí. palabras, si querés las vemos, porque Sandra, recién después de terminado el juicio, después de ser declarada totalmente inocente del crimen de Tania Bruno, habla y dice unas palabras. Escuchémosla, dale. Yo no soy culpable y se me está juzgando a mí. Lo que pasa en el momento que me estoy absteniendo de declarar es simplemente porque hay muchas preguntas a las que yo no tengo respuesta. Y no soy la indicada para dar esa respuesta. ¿Temes a ser condenada finalmente? No tengo miedo. Estoy tranquila. Estoy tranquila conmigo misma. Ahí habló en un cuarto intermedio, después la absuelven. Sostiene otra vez su inocencia, dice yo tenía una relación muy especial con Tania, ella me iluminaba la vida. Es una cosa, hace rato que estamos hablando de Sandra, de Paul, de las pruebas, de lo que vio el chiquito Fabri. De Tania no hablamos nada. No. Porque no hablaron nada. Nada. Nunca. De hecho, la primera vez que Sandra habla de Tania es después de la absolución, que se va al cementerio a verla. Sí, va al cementerio. Un cementerio donde los compañeritos de Tania iban siempre. Sí, los del colegio. Los del cole. Llevaban las fotos que se sacaban ellos. Le sacaban la foto del curso, llevaban la foto a la tumba de Tania. Tal cual. Llevaban cartitas. Lo cierto es que la madre, después de salir de prisión, después de ser liberada, va al cementerio y después de eso se muda, se va de Hernando Sandra. Se va, pero no se va sola, ¿eh? No, se va con el policía, con el que efectivamente había iniciado una relación. Se van a vivir a otro pueblo, Almafuerte. Ahí va a tener un hijo con el policía. Sí. Y según cuentan los cronistas de la zona, sus otros 2 hijos, los hermanos de Tania, nunca más la ven.
No, porque pierde la tenencia, de Fabricio y de Martín. Fabricio, ¿sabés que nunca le perdonó? ¿Qué cosa nunca le perdonó a su madre? No haber hecho más para saber qué le pasó a Tania. Paul Bruno se fue un tiempo a la Cumbrecita. Sí, dejó el periodismo deportivo, lo largó. Hizo parapsicología. Y lo hizo para psicología, exactamente. Viajaba mucho. Había quien decía, este viajaba mucho. Hay versiones que decían, ¿de dónde sacaba la plata para los viajes? Bueno. Pero la verdad que nunca se encontró ninguna conexión sobre esos rumores y el crimen de Tania Bruno. Siguió su vida, siguió teniendo contacto con sus hijos, sí. Paul Bruno, y finalmente, después de estar en la Cumbrecita, volvió a vivir a Hernando, a la capital del Maní. El crimen de su hija quedó impune, Richard. Y la familia destrozada. Se perdió. Esa familia, la familia Bruno, se perdió tal cual era hasta el año 95, hasta que matan a Tania. Y lo recordamos por eso, porque es una historia con vaivenes, es una historia que tiene como cuestión principal el crimen de una nenita que no se resolvió. Vamos a ver qué hizo Mike. Dale, porque la verdad es que deja un sabor muy amargo, sí, esta historia. Un sabor feo, es verdad. Es algo muy feo. De impunidad y de padres que no logran llegar a una verdad. La verdad, un crimen aberrante. Es aberrante. Totalmente, Mike. Ah, bueno. Mirá lo que dibujó el gran Miguel Paradiso. Una escena que pudo haber ocurrido, según el relato de Sandra, de la mamá. Y de la mamá también. Pudo haber sido así. Un hombre, un extraño,